Capítulo 2. Desde más allá del vacío. The Void no era su hogar. Algo andaba mal, algo era diferente en ella. Por alguna extraña razón, la rechazó. No sucedió de inmediato y no fue una reacción violenta. Era lento y constante, pero la trataba como a un cuerpo extraño que estaba siendo expulsado de un organismo. Como el ser que una vez se había conocido como Sarah Kerrigan flotaba en el espacio, ella ya no poseía ningún sentido del tiempo. No porque hubiera olvidado qué era el tiempo o cómo se sentía, sino porque la percepción del tiempo como ser humano, o incluso como ser, era completamente diferente de lo que estaba experimentando en ese momento. Como humana, había considerado el tiempo como algo estrictamente físico. Estaba el pasado, el presente y el futuro. Se habían realizado acciones, ella se prepararía para ellas. La edad también era un concepto, pero para ella nunca había sido realmente un problema. Nunca había sentido la carga de envejecer, cuando los huesos comenzaban a doler y los músculos ya no se regeneraban tan rápido como solían hacerlo. Estaba en su mejor momento físico cuando el enjambre la reclamó. La mayoría de las personas alcanzaron la cima de su fuerza física alrededor de los 30, algunas personas verdaderamente excepcionales lograron mantener este nivel hasta que llegaron a los 40. Sarah tenía 26 años cuando la infestaron. Por eso, no sabía lo que significaba la vejez. Otros humanos pensaban en el futuro con miedo. La mayoría tenía buenas razones para hacerlo, especialmente cuando vivían bajo la constante amenaza de una muerte violenta. Sin embargo, algunos miraban hacia el futuro con una sonrisa, pensando en las alegrías y aventuras que les esperaban. Había un término para gente así. Fueron llamados optimistas. Como Jim. Podía sentir cómo ese pensamiento la molestaba. ¿No había lidiado con esa molesta emoción antes? Aparentemente no, ya que sus emociones hacia él parecían estar todavía incrustadas en su psique, y estaba comenzando a volverse molesto. Tal vez, si pudiera seguir adelante, esos recuerdos y sentimientos finalmente se desvanecerían. Sí, fue una buena idea. Deja que el universo se lleve todo. Ella sería como una montaña que eventualmente está siendo arrasada por el mar. ¿Por qué solo recuerdos humanos de todos modos? Su tiempo como ser humano no había sido el más exitoso de todos modos. Los Zerg tenían un enfoque diferente del tiempo. Solo hubo dos momentos. Cuando peleas y cuando no. Y si no peleas, te preparas para pelear. Fue mucho más fácil borrar esos recuerdos de su mente. O al menos desterrarlos a los rincones más oscuros de su psique. Y entonces decidió seguir adelante, erradicar todo lo que había sido la vieja Sarah Kerrigan, convirtiéndose en una con el universo mismo. Quizás sea extremo, pero era necesario. Un dios no podía pensar, actuar y sentirse como un ser mortal. Las habilidades para amar, odiar, llorar y tener miedo le eran inútiles. No, incluso eran peligrosos para ella. Mientras permanecieran como parte de su mente, siempre tomaría malas decisiones. No le importaba el ciclo infinito de Xel'Naga, eso era cierto. Aunque para ser perfectamente honesta, de todos modos no conocía los detalles exactos del ciclo, pero tampoco le importaba mucho. Su poder ahora era de ella, su voluntad la encarnación de toda su existencia. Ella se había convertido en la vida y la muerte misma, trascendiendo a través del tiempo y el espacio. Ella era el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, lo adivinaste bien. Ella lo había perdido por completo. Había una pequeña parte en su mente que cuestionaba esos pensamientos. Si los Xel'Naga habían sido tan buenos, ¿por qué estaban todos muertos ahora? ¿Y Amon? No había sido exactamente el ser más tranquilo en la historia de la existencia, ¿verdad? Desafortunadamente, era la misma parte de su mente que había decidido cortar o al menos bloquear, así que no se molestó en lidiar con esas preguntas. Sentía que estaba por encima de cosas tan triviales. En cambio, marchó hacia adelante, en sentido figurado. Estaba tratando de dejar a su antiguo yo tan atrás que también dejaría atrás el dolor entumecido en su corazón. Y a veces se sentía como si finalmente pudiera ganar esta carrera. Cuando su mente se fusionó con el tiempo y el espacio, su personalidad dejó de existir. O al menos se sentía así. Podría compararlo con una gota de tinta que cae en un vaso de agua. Solo que la gota de tinta era su conciencia. Y que el vaso de agua era más grande que todos los océanos de la Tierra antigua juntos. Intenta recrear esta imagen en tu cabeza. Una gota de tinta, cayendo al océano Pacífico. Ella nunca había estado en la Tierra ni había aprendido nada al respecto. Solo sabía que era el lugar de nacimiento de una pequeña y obstinada especie de mamíferos.
Eran criaturas extrañas, carecían de la fuerza y la determinación de los protos, pero, al mismo tiempo, no eran tan feroces o concentrados como los Zerg. No estaban dispuestos a rendirse ante la aniquilación total, pero no había ninguna fuerza en el universo que pudiera unirlos. Se vieron atrapados en un conflicto eterno consigo mismos, pero llamaron a esta debilidad su mayor fortaleza. Fue ridículamente patético. Estaban condenados, pero se negaron a aceptar eso. Sin embargo, cuando esa gota de tinta cayó en ese océano, no dejó de existir. Se disolvió, sí. Cada molécula fue arrastrada a un lugar diferente. Algunos fragmentos terminaron en el Atlántico, otros llegaron aún más lejos. Algunos se evaporaron y se convirtieron en lluvia que cayó sobre la punta de una montaña, solo para congelarse y permanecer dentro del hielo durante siglos, donde se pensaba que se había perdido para siempre. Pero esas partículas no se perdieron. No, estaban lejos de eso. En lugar de perderse, miraron. Observaron y aprendieron. Vieron todo al mismo tiempo desde diferentes perspectivas. Y durante todo ese tiempo, nunca perdieron realmente la conexión entre ellos. Solo que no estamos hablando de tinta, sino de la conciencia de Sarah. Y que no era la Tierra antigua, sino toda la galaxia que su mente estaba cubriendo actualmente. Incluso para un ser divino, eso era mucho terreno por cubrir. Ver todo esto fue casi demasiado. Con su mente revuelta por toda la Vía Láctea, todo lo que podía hacer era ver y recibir información, pero nada más. Ella fue testigo de cómo nacían y morían las estrellas. Algunas simplemente parpadearon una última vez antes de que expiraran y se convirtieran en enanas blancas. Otros salieron con una explosión poderosa, como destrozaron todo a su alrededor y se convirtieron en agujeros negros que lo devoran todo. Cada segundo, decenas de estrellas acaban con la vida en toda la galaxia. Y al mismo tiempo, nacieron nuevas estrellas, surgieron nuevos mundos y apareció una nueva vida. El mero número era demasiado para que una simple mente humana lo pudiera comprender. Fue durante ese tiempo que las preguntas no la fastidiaron aún más. Maldita sea, no tuvo fin. Pero con su mente revuelta por toda la galaxia, carecía de la fuerza para empujarlos más hacia el fondo de su mente. De repente, esas preguntas fueron muy fuertes y muy claras. El reinado de terror de Amon solo había afectado a la mayor parte del sector Koprulu y los sistemas circundantes. Pero esos habían sido solo algunos sectores. Cientos, tal vez miles de sistemas. Pero no fue nada en comparación con el número total de mucho más de 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, y mucho menos todas las otras innumerables galaxias que existen. ¿Por qué se estaba quedando aquí, en el sector de Koprulu? ¿Por qué no aventurarse por todas las galaxias que estaban esperando a que ella las descubriera? ¿Los Xel'Naga no habían gobernado todo el universo? ¿No habían sido responsables de toda la creación? Si es así, ¿por qué solo podía ver la Vía Láctea? La voz molesta en la parte posterior de su cabeza seguía haciendo esa pregunta una y otra vez, pero no pudo encontrar ninguna respuesta adecuada a eso. Trató de expandir su mente aún más, demostrando que la voz dentro de su mente estaba equivocada al extender su propia psique por todo el universo. Pero no importa cuánto lo intentó, no le fue posible hacerlo. Se sentía como si hubiera una especie de muro bloqueando sus sentidos, algo que le impedía ascender aún más. Tenía que ser su humanidad persistente. No podía pensar en ninguna otra razón. Estaba tan cerca de superar la última frontera, la última frontera. Ella podía sentirlo. Ella sabía que era la verdad. Sin embargo, la voz en el fondo de su mente no parecía preocuparse por eso en lo más mínimo. Las preguntas no dejaban de molestar a esas partículas de Sarah. Observar la galaxia simplemente no fue suficiente, ya que no respondió ninguna de esas preguntas, o cómo los Xel'Naga se habían asegurado de que el ciclo continuara, o que se encontraba más allá de los límites de la Vía Láctea. Entonces, después de ver innumerables mundos, estrellas y sistemas, las partículas Sarah básicas comenzaron a vibrar cuando comenzaron a juntarse. Las preguntas en su mente comenzaron a hacerse aún más fuertes, era como olas rompiendo contra un acantilado. El ruido comenzó a ahogar cada uno de sus pensamientos. Incapaz de continuar así, decidió tomar medidas drásticas. Y cuando se recompuso, la gota de tinta comenzó a completarse nuevamente. Pero incluso entonces, tomó tiempo antes de que lo que podría considerarse la conciencia de Sarah Kerrigan volviera a existir. Regresar al reino físico resultó ser difícil. Ella todavía se sentía confundida. Este ya no era el vacío. Este era el universo en el que había nacido. Una voz débil en el fondo de su mente le dijo que este era el lugar donde se suponía que debía estar porque esta era su casa.
¿Cuánto tiempo se había ido? Ella no lo sabía. El concepto del tiempo se había desvanecido desde hace mucho tiempo de su mente, sin embargo, cuando vio las estrellas demasiado familiares del sector Koprulu, se sintió aliviada de que no hubiera pasado ni una sola vida humana, solo para recordar que estos sentimientos inútiles eran exactamente las cosas que la mantenían atada a este lugar. De eso estaba segura. Era difícil de aceptar, pero buscó respuestas que su nueva divinidad no podía proporcionarle. Afortunadamente, había un lugar donde encontraría sus respuestas, con suerte. Una sorpresa esperó por su conciencia una vez que se recuperó. Su cuerpo no se había ido, no realmente. Todavía estaba allí, flotando entre las estrellas en medio de la interminable negrura. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo había regresado del vacío? Era otra pregunta que no podía contestar, pero era su cuerpo, no había ninguna duda al respecto. Quizás el vacío había decidido que ella no pertenecía allí. Y que, incluso después de todo lo que había sucedido, este universo seguía siendo el lugar donde se suponía que debía estar. Fue un buen sentimiento. Ninguna nave espacial o ser psiónico podría haber encontrado su cuerpo flotante. Era solo un cuerpo negro y sin vida, como si estuviera hecho de ónix. Aún malditamente bonita si me preguntas, su voz aún permanecía en el fondo de su mente. Probablemente estaría feliz de ver que ella no se había convertido en un gigantesco saco de carne hinchado y flotante cubierto de tentáculos. No, el cuerpo todavía se parecía al de un ser humano. Aparentemente, la esencia de esa antigua Xel'Naga no la había convertido en una de Ouros, sino que había desencadenado su propia evolución y la había convertido en una forma de vida completamente nueva. Podría haber jurado que su cuerpo había dejado de existir por completo. Había sentido cómo su cuerpo se había desmoronado, cómo se había disuelto en sus partículas básicas. Era muy desconcertante ya que significaba que lo que sentía no era necesariamente la verdad, que ya no podía confiar en sus sentidos. Tal vez había más en todo esto de la divinidad de lo que había pensado inicialmente. Cuando su mente regresó a su cuerpo, volvió a la vida. Sus energías se reavivaron y de repente hubo un destello brillante de luz dorada en la oscuridad. Los científicos quedarían desconcertados más tarde por el repentino estallido de energía que llegaría a sus instrumentos miles de años después. La energía igual al nacimiento de una estrella, solo que no había ninguna estrella alrededor. Su apariencia no había cambiado desde que ascendió. El ser llameante se parecía a una mujer humana, alas ardientes brotando de su espalda justo donde habían estado sus alas de hoja. Mientras estiraba sus extremidades, sintió algo. ¿Se sintió bien? No, no fue eso. Ella sintió algo, sí. Eso por sí solo fue suficiente para hacer que se cuestionara aún más. Aparentemente, ella no había trascendido por completo. ¿O este cuerpo también la estaba sujetando? ¿Sus recuerdos y emociones humanas eran parte de esta forma física? Tal vez podría deshacerse de esas partes de su psique destruyendo este cuerpo, dejando atrás cualquier forma física para siempre. Las preguntas comenzaron a atormentar su mente. Aunque había visto el universo desde una perspectiva única, no lo entendía todo. Fue frustrante. Su cuerpo ardiente se puso en movimiento, moviéndose a través de la negrura del espacio más rápido que la velocidad de la luz. Sus poderes le permitieron doblar las reglas de la física a su voluntad. Ha llegado el momento de encontrar respuestas para afrontar ese problema. Mientras viajaba entre las estrellas, pasó junto a un gran sol que ya había llegado al final de su ciclo de vida. Era una estrella enorme, cientos de veces más grande que Sol. Se detuvo un momento y decidió mirar más de cerca. Mientras flotaba a solo un par de miles de kilómetros sobre el furioso infierno, que era la superficie de la estrella, disfrutó de la sensación del plasma caliente bailando sobre la superficie de su piel. Quizás un cuerpo físico no era tan malo después de todo. Esto ciertamente llevó a tomar el sol a un nivel completamente nuevo. Sin embargo, las preguntas persistentes continuaron molestándola. ¿Por qué necesitaría ella la capacidad de sentir la energía de una estrella en su piel de todos modos? ¿No debería un ser divino estar libre de placeres tan ordinarios? ¿No debería estar por encima de estas cosas? Al apartar la mirada, pudo sentir un planeta cercano. Había vida en este mundo y podía sentir algo más. Los seres sensibles vivían en el mundo. Sara realmente no sabía por qué decidió mirar más de cerca. Los habitantes de este mundo eran criaturas primitivas. Sin embargo, por alguna extraña razón, sintió que debería buscarlos. El jefe estaba cansado.
Era viejo y había visto más de 40 inviernos, lo que era impresionante para su especie y el hecho de que todavía estaban en el mismo nivel tecnológico que el hombre de las cavernas. Solo que se parecían a los murciélagos de las cavernas, al menos en la parte superior del cuerpo. Para los estándares humanos, eran horribles, sin embargo, ningún humano había puesto un pie en este mundo. Era muy poco probable que un humano se topase alguna vez con este pequeño planeta púrpura al final de la Vía Láctea. Púrpura, porque tanto los océanos como la vida vegetal de este mundo comparten el mismo color. Sin embargo, el jefe ni siquiera poseía la capacidad de ver colores, al igual que todos los hombres y mujeres de su especie. Solo sus pequeños poseían esa habilidad, pero todos la perdieron una vez que llegaron a la edad adulta. En este mundo, era mucho más importante oír que ver. Sin embargo, los niños siempre fueron niños y muchos no escucharon lo que les decían sus mayores, especialmente cuando les decían que no confiaran en sus 5 ojos, sino en sus 2 enormes orejas de murciélago. El jefe corrió por el sendero desde su pequeño asentamiento hasta el río. Eran vagabundos, cazadores-recolectores que seguían las grandes manadas de herbívoros durante el verano y pasaban los fríos inviernos cerca de las aguas termales a los pies del trono de los dioses. Ese era el nombre que sus antepasados le habían dado a la impresionante cordillera. Por supuesto, recordaba las canciones y leyendas que le habían enseñado sus antiguos maestros. Como cualquier futuro jefe, había aprendido del chamán de la tribu sobre su pasado y la batalla de los dioses y cómo su muerte había creado este mundo. El núcleo de su creencia era que los dioses habían luchado contra un antiguo mal. Al sacrificarse, sellaron a la criatura oscura debajo de la tierra y usaron sus propios cuerpos para formar una prisión. Esos cuerpos eran el suelo sobre el que él y todos los demás caminaban, y el agua que llenaba los ríos y océanos había sido la sangre de sus dioses. Y fue una buena explicación para el vulcanismo cotidiano que estaba sucediendo en este mundo. Cada vez que explotaba un volcán, era porque el oscuro estaba enojado y trataba de liberarse. Las oraciones a los dioses y el sacrificio de un animal perseguido solían ser suficientes para calmar al oscuro. El jefe nunca había cuestionado esas creencias. No era su lugar ni su momento para hacerlo. Su especie solo había descubierto cómo usar el fuego hace unos miles de años y sus armas todavía eran solo palos puntiagudos. La humanidad había tardado varios miles de años en inventar espadas y arcos. Estos murciélagos cavernosos todavía tenían mucho tiempo. O eso creían ellos. En sus 40 inviernos, el jefe había presenciado una buena cantidad de tragedias. A veces, solo quería que lo dejaran solo, pero el deber de un jefe nunca terminaba. Cuando el segundo hijo de su hermano irrumpió en su tienda y le dijo que el río estaba a punto de tragarse a 3 niños, no había dudado ni un segundo. Poniéndose en pie, abandonó su tienda y se apresuró a bajar por el sendero hasta el lecho del río. Conocía bien el río. Su tribu se instaló aquí todos los inviernos, incluso antes de que naciera su abuelo. Pero en los últimos años, las cosas habían comenzado a cambiar. Los veranos siempre habían sido cortos y los inviernos largos y duros. Habían perdido a muchos hijos durante ese tiempo, incluidos 2 de los suyos. Pero en los últimos años, los veranos habían comenzado a durar más y los inviernos no eran tan fríos y brutales como solían ser. Ahora, por supuesto, el calentamiento global no era exactamente un concepto con el que estuviera familiarizado. Para él y todos los demás, era solo un acto benévolo de sus dioses. Mientras se apresuraba por el sendero, el jefe ya podía escuchar los gritos y sollozos de las hembras. Al menos para él, sonaba como gritos y sollozos, cualquier humano solo habría escuchado un extraño sonido chillón. Incluso una madre de cría serga habría llamado a este sonido molesto. Uno de los efectos secundarios del clima cambiante fue que el río cerca de su asentamiento podría convertirse repentinamente en un torrente mortal, ahogando todo y a todos los que fueran lo suficientemente estúpidos como para acercarse demasiado. Le había dicho a su gente al menos 1000 veces que deberían mantenerse alejados del río durante esos momentos. Aparentemente, era hora de otra conferencia. Bueno, al menos estas criaturas sabían cómo se sentía la frustración. Así que al menos tenían algo en común con la mayoría de las otras formas de vida inteligentes que existen. Cuando finalmente llegó al río, vio toda la tragedia ante sus propios ojos, los 5. No fue tan malo como podría haber sido, pero tampoco fue bueno. La buena noticia era que los 3 jóvenes seguían vivos, aunque sus gritos eran desgarradores. La mala noticia era que estaban atrapados en una roca que apenas era lo suficientemente grande como para que los 3 pudieran pararse. Cómo se las habían arreglado para subir a esa roca estaba más allá de sus conocimientos.
Las dos madres que estaban a la orilla del río estaban gritando y llorando y los tres machos que estaban con ellas tuvieron dificultades para evitar que se lanzaran a las aguas embravecidas. El jefe sabía que tal gesto solo terminaría con sus muertes, pero no podía culparlos. El amor de una madre no se preocupaba por cosas como un río embravecido. ¿Cómo ocurrió esto? Exigió saber. Otros dos hombres de su tribu que lo habían acompañado se apresuraron hacia sus compañeros e inmediatamente comenzaron a ayudar a los otros tres a sacar a las madres del río. Uno de ellos se dio la vuelta, su pelaje blanco cubierto de barro. Los pequeños intentaron cruzar el río porque vieron un binek del otro lado. Un binek era una criatura pequeña parecida a un roedor. Los niños los amaban porque eran inofensivos y lindos, la mascota perfecta. No era la primera vez que un niño había hecho algo imprudente porque quería tener un binek propio. ¿Me estás diciendo que entraron a esa corriente? El jefe quiso saber tanto con ira como con incredulidad. El otro hombre negó con su cabeza de murciélago. No, intentaron cruzar el arroyo más hacia arriba. Les pareció inofensivo. Respondió el cazador. El jefe apretó sus manos de 3 dedos en un puño. Tontos. Les había dicho tantas veces que el río podría parecer tranquilo, pero el verdadero peligro estaba debajo de la superficie. ¿Había otros jóvenes? Preguntó. El cazador negó con la cabeza. Bueno, al menos la situación no estaba completamente sin esperanza. El jefe miró a su alrededor. No había forma de que pudieran llegar a los niños sin arriesgar sus propias vidas. Como padre, sintió la necesidad de lanzarse al agua y nadar directamente hacia ellos. Pero sintió la edad de sus huesos. Incluso un joven cazador de la mitad de su edad no podría enfrentarse a estas corrientes. Y como jefe, sabía que a veces la supervivencia de la tribu significaba dejar morir a otros. Pero esos eran niños, el mismísimo futuro de su tribu, y él no se quedaría aquí mirando cómo las aguas los ahogaban. La diosa del mar estaba enojada, eso era seguro. Si tan solo el dios del cielo acudiera en su ayuda o incluso el poderoso Rockworm. Por un segundo incluso consideró invocar al aliento de fuego, el oscuro que descansaba profundamente bajo la superficie de su mundo. Pero eso fue, por supuesto. El jefe miró al río. El lecho del río no era muy profundo. El agua solo llegaría hasta el pecho de un cazador. Pero la corriente era tan rápida y poderosa que arrastraría a todos los que intentaran cruzar el río. Era demasiado para uno. Pero si toda la tribu trabajara junta, entonces. El jefe se volvió hacia otro cazador. Regrese al campamento, trae a todos los cazadores y todos los que son fuertes. Prisa. Ordenó y el cazador solo asintió antes de volver corriendo a su asentamiento. Aunque correr era la palabra equivocada. Con sus 4 patas parecidas a muñones, estas criaturas no eran precisamente corredoras rápidas. Incluso en comparación con un humano, su velocidad era patética. Mientras el cazador iba a buscar más ayuda, el jefe se volvió hacia los niños. La roca a la que se agarraban estaba húmeda y resbaladiza y el agua estaba helada. Su espeso pelaje no los protegería mucho más del frío. Los gritos y gritos de las madres empezaron a ponerle de los nervios y les gritó que se callaran. Pero optaron por ignorar su orden. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó uno de los cazadores asustado. No podemos dejar a los pequeños atrás. Esperamos a los demás, luego intentaremos formar un puente vivo. No están muy lejos, tal vez podemos salvarlos de esa manera. Pero incluso entonces era arriesgado. El jefe dentro de él sabía que no podía arriesgarse a perder a un buen cazador. Pero eran niños, por llorar en voz alta. ¿No podrían los dioses mostrarles misericordia este día? Aparentemente, él no era el único que se preguntaba dónde estaban los dioses en este momento. Oh gran devorador, pájaro llamativo de la destrucción, por favor escúdame. Una de las madres gritó desesperada. No sabía que ella había rezado antes a todos los demás dioses. Prometo honrar tu nombre por el resto de mi vida si salvas a mi hijo. Eso fue el colmo. El jefe se dio la vuelta y les gritó a los cazadores con ira. Sácala de mi vista. Lo último que necesitamos ahora es que los dioses se enojan con nosotros. Gorjeó en su extraña lengua. Personalmente, a él no le importaba si ella decidía rezarle al oscuro. Hubo otras tribus que lo hicieron. Para ellos, él era menos un dios maligno y más como una fuerza de la naturaleza, una parte de la vida si así lo desea. Sin embargo, el chamán definitivamente le diría que expulsara a esta mujer de su tribu después. Y aunque era el jefe, no podía decidirlo todo por sí mismo. Esto le causaría algunos dolores de cabeza más adelante, eso era seguro. Y tampoco ayudó que el chamán fuera su esposa.
Cuando finalmente llegaron los cazadores, el jefe sintió como la esperanza regresaba a él. Había 8 cazadores, 3 hombres y 5 mujeres. Estas criaturas realmente no distinguían entre hombres y mujeres, principalmente porque podían cambiar su género una vez durante su vida. Aquellos que tenían el talento para convertirse en cazadores se convirtieron en cazadores. La única diferencia real era si habían dado a luz o no. Una madre siempre sería madre. El propio jefe nunca había cambiado de género, nació como hombre y moriría como hombre. Sin embargo, su propia esposa había comenzado su existencia como hombre. Pero como era una parte natural de su biología, nadie lo consideró extraño. Por supuesto, los humanos habrían hecho bromas sobre esa parte específica de su biología. Cuando los cazadores se reunieron alrededor del jefe, les explicó su plan. Escucharon atentamente y nadie se atrevió a cuestionar su autoridad. Luego les dio la orden de formar un puente viviente. Mientras se tomaban de la mano, el primero se metió en el agua fría. Sin embargo, no llegó muy lejos y la corriente casi lo arrastró. Solo el fuerte agarre de los otros guerreros evitó que se ahogara. Sin embargo, el jefe se negó a darse por vencido. Les dijo que formarán una falange y frenaran la marea. Mientras lo intentaban de nuevo, pudo escuchar los gritos de los niños. Estaban pidiendo ayuda y empezaron a parecer cansados. Pronto perderían su fuerza y luego las furiosas corrientes los reclamarían para siempre. Sin embargo, el río demostró ser demasiado poderoso para sus cazadores y tuvieron que retroceder nuevamente. Ahora el jefe podía sentir cómo sus esperanzas comenzaban a desvanecerse nuevamente. No podía arriesgar la vida de sus cazadores. Sin ellos, toda la tribu podría morir de hambre. Sin embargo, dejar morir a esos niños. Estos eran los momentos que siempre había odiado. La responsabilidad del liderazgo rara vez se disfrutaba, era una carga. Al final, fue él quien tuvo que tomar las decisiones difíciles. Y mientras miraba a sus cazadores mojados y helados, supo que ya no podía hacer nada al respecto. Se volvió hacia las 2 madres con tristeza en sus ojos. Lo siento, dijo y bajó la cabeza. ¡No! Tienes que intentarlo. No puedes dejarlos solo ahí. Una madre gritó de terror. La otra juntó las manos y empezó a rezarle de nuevo al oscuro. Oh, gran devorador, te pido. Por favor, salva a mi hijo. Yo te daré mi vida, mi alma. Escucha, oh grande, rezó. A pesar de que era herético, el jefe sentía simpatía genuina por la madre. Sabía lo que era perder a un hijo. Volvió la cabeza una vez más, mirando las 3 pequeñas bolas de pelo mojadas que empezaron a perder su agarre. Pronto terminaría. De repente, el cielo sobre ellos comenzó a aclararse. Todos miraron hacia arriba y vieron cómo las nubes sobre sus cabezas de repente se volvieron de color púrpura a un rojo brillante y enojado. El jefe parpadeó sorprendido e incrédulo. Nunca antes había visto algo así. Era como si las nubes se hubieran convertido en fuego. Fuego. No, no puede ser. Sus 5 ojos oscuros se abrieron en estado de shock y miedo cuando el pájaro llameante de la destrucción descendió de los cielos. Cuando Sarah se acercó para poder observar bien a estas criaturas, quedó asombrada por su fealdad. Tal vez un dios debería estar por encima de esas trivialidades, pero maldita sea. Un señor supremo que había sido puesto del revés se veía más atractivo que esas cosas. La parte superior de sus cuerpos poseía un pecho normal. Sus cabezas se parecían a los murciélagos, solo que había 5 ojos negros en el frente de sus caras. Sus voces extrañas y chillonas sonaban como un sintetizador roto. La parte inferior de su cuerpo terminaba en 4 patas rechonchas. Se parecían a los inmortales protos, solo que mucho más feos. Acababan de descubrir cómo usar el fuego, pero ya estaba claro que evolucionarían aún más. Su mundo estaba a punto de cambiar, una edad de hielo de 10.000 años estaba a punto de terminar. Sin embargo, Sarah quedó atrapada en su propia grandeza y no se dio cuenta de las similitudes entre esta especie y la humanidad. ¿Mencionó que eran feos? ¿Realmente feo? Con 10.000 años más y probablemente se unirían a las otras razas y viajarían a otros mundos. A menos que la primera especie con la que se encontraran fueran los Zerg. Acortaría drásticamente su vida útil. Sin embargo, mientras los miraba desde arriba, se sintió intrigada. Corrían asustados, mirando al cielo mientras gritaban y gritaban de pánico e incredulidad. Rezaban a sus dioses, pidiendo ayuda. Mientras miraba a su alrededor, pudo ver por qué. Había muchos adultos al borde de un gran río. Podrían identificarse fácilmente por su pelaje blanco. Estaban mirando criaturas pequeñas y oscuras sentadas en una sola roca.
Fueron 3 en total. Eran sus crías y estaban atrapadas. Las aguas a su alrededor se habían convertido en un torrente furioso que hacía imposible que los adultos salvaran a los niños. No sabía por qué decidió interferir. Mientras descendía de los cielos, todas las criaturas miraron a ese extraño y ardiente ser con sus 5 ojos. Nunca habían visto nada parecido. Su primera reacción fue el miedo, que probablemente era natural. Algunos huyeron. Pero otros se quedaron. No podían dejar atrás a sus hijos. Mientras descendía sobre ellos, solo su voluntad detuvo el agua. Las furiosas corrientes se calmaron y fue como si el agua se congelara. Los murciélagos estaban confundidos, pero luego algunos se dieron cuenta de que esta era la oportunidad de oro que habían estado esperando. Una criatura especialmente valiente se lanzó hacia adelante, arrojándose a las tranquilas aguas. Su pelaje no era blanco sino gris. Sarah no sabía si este era especial o simplemente viejo. Pero la criatura no dudó ni un segundo mientras trataba de salvar a estos jóvenes. Otros siguieron poco después. No tardaron en devolver a los jóvenes a sus madres, que lloraban y apretaban a sus hijos contra sus extraños pechos peludos. Mientras Sarah observaba toda la escena debajo de ella, no sintió nada. Ni siquiera sabía por qué los había ayudado. Tal vez quería probarlos, ver si poseían las cualidades necesarias para sobrevivir en la oscuridad del espacio. Por otra parte, los Zerg tampoco eran exactamente los seres más cariñosos de la galaxia. Fue lo correcto, Darlene. De nuevo, esa voz. Observó cómo las madres abrazaban a sus hijos con fuerza. Podía sentir su felicidad. Algo dentro de su mente se sintió aliviado, sin embargo, sabía que este sentimiento era realmente molesto. No podía ayudar a todos los perros callejeros de esta galaxia. Tenía que tener en cuenta el panorama general. Cuando las criaturas debajo de ella comenzaron a tirarse al suelo y rezarle, supo que esto había sido un error. Al ayudarlos, los había cambiado para siempre. Imágenes pasaron por su mente. Vio una edad de oro en la que unirían a todas las tribus bajo la bandera del pájaro llameante de la destrucción que se había convertido en el portador de la vida. Criarían a sus hijos para que creyeran que la destrucción y la creación eran lo mismo. Viajarían a las estrellas y llevarían su regalo a los demás, mostrándoles la misericordia del pájaro flamígero de la destrucción al purgar a todos los que conocieran. Se convertirían en el azote de esta galaxia. Ahora, ese era solo un resultado posible, pero Sarah se dio cuenta de que ya no eran de la misma especie. Los había cambiado, tal vez incluso los había corrompido. Entonces, ¿eso significaba que ahora ellos también eran responsabilidad de ella? Pero, ¿cómo debería hacer esto? Quizás los Xel'Naga conocían la respuesta a esa pregunta. Habían sembrado muchos mundos, creado muchas especies. Le dolía admitirlo, pero necesitaba respuestas. Y no los encontraría en este lugar. Mientras anunciaba su mirada, su cuerpo resplandeciente ascendió de nuevo al cielo y las criaturas debajo de ella comenzaron a agradecer a su única diosa verdadera. Decidió que había perdido suficiente tiempo. Al dejar este mundo y esta parte de la galaxia, una de las criaturas madre abrazó a su hijo, agradeciendo al dios ardiente, alabando su poder y su benevolencia. Cuando la estrella detrás de ella se convirtió en supernova, Sarah se dio la vuelta y fue testigo de la destrucción del mundo entero con sus propios ojos. No había visto una supernova con sus propios ojos antes, no así. Había sido la razón para pasar por este sistema en primer lugar. Cuando vio cómo ese pequeño planeta púrpura fue destrozado por la onda de choque de la estrella, no estaba triste. Pasó todo el tiempo en todas partes. Esas criaturas simplemente habían tenido mala suerte. Unos miles de años más y habrían podido escapar de su destino. Pero eso también era parte de la vida. Termina. Sarah necesitaba respuestas. Incluso ahora le era imposible ir más allá de lo que ella llamaba el muro de la frustración. Fue desconcertante. Eso la volvía loca. Era como si hubiera una voz en el fondo de su mente, llamándola. Pero cada vez que pensaba que lo había encontrado, la voz estaba de repente en otro lugar. Se sentía como si estuviera eludiendo sus sentidos. Y durante todo ese tiempo las preguntas continuaron molestándola. Y su número había aumentado drásticamente. Cuando ascendió, pensó que todos los secretos del cosmos estaban justo frente a sus ojos. Pero ahora apenas podía recordar nada de eso. Fue como tener un sueño, uno muy bonito. Y una vez que te despiertas, el recuerdo ya empieza a desvanecerse hasta que lo único que queda es saber que había sido un sueño maravilloso. Pero simplemente no puedes recordarlo. Tenía algo que ver con su forma física, de eso estaba segura.
Tenía que ser la razón por la que no pudo liberarse de esos recuerdos y emociones inútiles. Se puso aún peor porque dicha incapacidad la enfureció. Y sabía que la ira era su mayor enemigo, nublaría su mente hasta el punto en que ya no podría tomar ninguna decisión lógica. El miedo de convertirse en otro Amon era muy real para Sarah. Y fue este miedo lo que la hizo tragarse su orgullo de ir a donde encontraría respuestas a sus preguntas. Ojalá. El lugar al que viajó tenía un nombre: Ulnar. Los protos lo llamaron la cuna de la vida. Sin embargo, no fue del todo correcto. Era más como un punto focal en el tiempo y el espacio. Muchos caminos conducen a este lugar, encontrarlo con una nave espacial era simplemente una forma posible. Por supuesto, ella no lo sabía en ese entonces. Ella había estado aquí antes, pero esa había sido otra vida. La poderosa reina de espadas y su enjambre habían luchado contra las hordas horribles de Amon durante días, incluidos sus repugnantes híbridos. En circunstancias normales, un híbrido no habría sido una amenaza para ella. Pero después de tantas batallas y oleadas tras oleadas luchando contra esas malditas abominaciones, había llegado al límite de sus fuerzas y la mayoría de sus fuerzas habían quedado en ruinas. Llegar a este lugar sin ningún respaldo adicional podría haber sido una mala idea, pero sintió la necesidad de hacerlo a su manera. No, no solo Coral. Había dejado a él detrás de la espalda y luego. Maldita sea, maldita sea. Esos malditos recuerdos. Quería que se fueran para deshacerse de ellos. Recordó cuando había atacado una instalación de Mobius, solo para encontrar a Seratul metiendo su rostro sin nariz en cosas que no habían sido asunto suyo para empezar. Su encuentro había sido breve, sin embargo, su desagradable charla sobre la profecía aquí y la profecía allá había continuado persistiendo en su mente. Por supuesto, sabía que matar híbridos no detendría a Amon. Entonces, en cambio, había comenzado a cazar e interrogar a algunas de esas malditas bestias. Abatur había sido de gran ayuda para extraer al menos algo de información. Bueno, interrogar podría haber sido la palabra incorrecta. La lobotomía fue mucho más apropiada. Nunca antes había tenido noticias de Ulnar, pero las imágenes dentro de las mentes híbridas habían sido lo suficientemente claras. Sagara había protestado por su decisión de ir allí sola. Había temido que hubiera una gran batalla y no estaría allí para disfrutarla. Pero incluso ella había aceptado la sabiduría detrás de la decisión de Sarah. Mientras estuvo fuera, Sagara había continuado la búsqueda de los híbridos. Además, si Sarah hubiera muerto, Sagara habría asumido el cargo de líder del enjambre. De todos sus sirvientes, Sagara había sido la única adecuada para liderar el enjambre. Stukov, por supuesto, se había reído entre dientes, diciendo que no envidiaba a la reina de espadas. Era extraño, y legible incluso para la poderosa Sarah Kerrigan. No podría haberle importado menos la opinión de Abatur y el toma, su esencia. Se había vuelto molesto muy rápido. De hecho, Sarah estaba bastante segura de que Sagara había arrojado su trasero al vacío en el momento en que dejó su leviatán. Y no podía culpar a la madre de la prole por hacerlo. Sin embargo, había uno que había mostrado miedo genuino. El leviatán de la reina de espadas. Unas semanas después de la muerte de Arcturus Mensk. Tú, estás, ya, muerto, siseó el híbrido con ira y dolor. Sarah frunció el ceño cuando escuchó esas palabras. ¿En serio? Eso es extraño porque me siento muy vivo. Tú, por otro lado, no te ves tan bien. Señaló el cráneo abierto de la criatura. Su cerebro latía mientras trataba de enfocar sus habilidades psiónicas para liberarse. Pero fue inútil. En una situación de 1 a 1, superaría a cualquier híbrido. Y ahora estaban en su territorio. Este fue un juego en casa para ella. Mantener las habilidades psiónicas de esa abominación selladas fue muy fácil para ella. Sin embargo, tener acceso a su mente fue una historia diferente. Sabía cómo manipular la mente de un humano o un protoss. Pero esos malditos híbridos poseían habilidades que hacían casi imposible leerlos. Casi. Mientras la criatura rota se agitaba dentro de su jaula, Sarah miró a Stukov, quien estaba sentado en una estructura carnosa. El exoficial de la UED parecía aburrido, pero Sarah sabía que él estaba completamente consciente de la situación a su alrededor. Con un asentimiento, ella le dio la señal para que se hiciera cargo. Se puso de pie y miró a la criatura. No te mentiré, Tinkerbell. Se rió entre dientes mientras caminaba hacia el híbrido antes de que una sonrisa cruel apareciera en su rostro desfigurado. Esto te hará mucho daño. Y continuó riendo cuando comenzó a extender la mano y atacar ese cerebro con sus energías psiónicas.
No eran tan potentes como los de Sarah, pero eran más que suficientes para lidiar con ese monstruo roto. No, lárgate, sal de mi mente, no te lo diré, no lo haré, gritó el híbrido de dolor y rabia. Trató de liberarse, pero sin extremidades, eso fue algo difícil. Los zarcillos del Leviatán mantuvieron a la criatura inmovilizada y dos abominaciones estaban justo al lado del cuerpo mutilado, listas para despedazar a la criatura en caso de que la situación lo requiriera. Sarah pudo ver cómo ese cerebro comenzaba a latir. Era un espectáculo repugnante, pero para ella era solo un día más en la oficina. Miró a su otro sirviente. Abatur, hazlo. El maestro de la evolución asintió, al menos pensó que era un asentimiento. Era un poco difícil saber cuándo tu opuesto es una repugnante babosa araña. Pero ella no mantuvo a Abatur cerca por su buena apariencia o su sentido del humor. El maestro de la evolución se dio la vuelta y se movió hacia el híbrido. La otra vez poderosa criatura trató de apartar la cabeza, pero más zarcillos la inmovilizaron en el suelo fangoso. Las alas de la espada de Sarah comenzaron a vibrar de anticipación. Esta vez funcionaría, estaba segura. Mientras Abatur se elevaba por encima del cuerpo mutilado, presionó sus largas y afiladas garras contra el tejido blando del cerebro híbrido. Los repugnantes sonidos blandos llenaron la cámara de evolución e incluso Sarah tuvo que luchar contra las ganas de vomitar. Gritos de dolor e ira llenaron la cámara viviente cuando el híbrido sintió cómo Abatur comenzaba a trabajar en su cerebro. Sarah había visto cerebros antes, muchas veces en realidad. Pero nunca había visto el cerebro de un híbrido que fue brutalizado por Abatur mientras ese cerebro aún estaba vivo. Mientras Abatur continuaba con su espantoso trabajo, Stukov se concentró en mantener bajo control la energía psiónica pura de esa abominación. El híbrido, no Abatur. Mientras el cuerpo sin extremidades estaba atado al suelo, no había forma de que la criatura escapase o causara algún daño. Fueron medidas extremas, pero necesarias. Estos híbridos poseían una cantidad ridícula de fuerza y una tenacidad que estaba más allá de lo ridículo. Aunque eran abominaciones horribles, Sarah tuvo que admitir que eran enemigos formidables. Abatur cortaba el tejido blando del cerebro y preparaba el órgano para el siguiente paso del procedimiento. Esos enormes cerebros híbridos contenían muchos secretos desagradables. La intención de eso era clara. Amon, el Oscuro no quería que nadie descubriera algo que pudiera usarse en su contra. Sin embargo, al mismo tiempo, estas medidas de seguridad significaron que había algo importante dentro de ese cráneo. Algo que valía la pena buscar. Bastante literal. Sarah había descubierto esta posibilidad por mera coincidencia. Mientras luchaba contra un híbrido en un mundo sin nombre, había intentado tomar el control de partes de su enjambre. En lugar de enviar a Sagarao a cualquier otra madre de progenie, la reina de espadas había decidido ocuparse ella misma de esa criatura. En esa batalla, ella había tocado la mente de esa miserable cosa. Por la fractura de un segundo, había visto imágenes de innumerables otros híbridos, devastando un mundo tras otro. Pero había habido aún más. Órdenes, imperativos y visiones del oscuro. Y un lugar extraño. La visión había sido demasiado corta para sacar algo de ella. Pero Sarah estaba intrigada. Desafortunadamente, ese híbrido no había sido muy cooperativo. Aún así, había captado su interés y, junto con Abatur, había trabajado en una forma de acceder a esas mentes híbridas. El enjambre había casado a docenas de estas criaturas, lo que le dio a Abatur suficiente biomasa para experimentar. Cuando su paciencia comenzó a agotarse, finalmente le dijo que estuviera lista. Cuando los dedos de Abatur cortaron el tejido blando del cerebro del híbrido, la criatura huyó de dolor e ira. Fue extremo, incluso para los estándares Zerg. Pero era necesario. Cortar las piezas que actuaban a prueba de fallas significaba que el cerebro híbrido no explotaría una vez que Sarah intentara sumergirse en su mente. Porque eso había sucedido antes. Limpiar toda esa materia gris de su rostro no era algo que le gustaría hacer de nuevo. Algo de eso incluso se le había metido en la boca. Obtenga, fuera, haga, nosotros, todos, gorjeó el híbrido. Posibilidad de grasa. Sarah respondió antes de mirar al maestro de la evolución. Abatur, ¿cuánto tiempo más? Ella quiere saber. Tenían una agenda apretada aquí. Lóbulos temporales primarios y secundarios desconectados, eliminando los grupos de nervios sensoriales ópticos ahora. Sarah no tenía idea de lo que eso significaba, pero instó a Abatur a que se diera prisa. Podía sentir cómo la criatura comenzaba a debilitarse. Si muriera ahora, tendrían que encontrar otro espécimen y perderían aún más tiempo.
Tiempo que no podían permitirse perder. Los grupos de nervios sensoriales ópticos eliminados, Reina de Espadas ahora puede comenzar. Abatur dijo con su voz gorgoteante. El híbrido pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Mis ojos, no pueden, veré, gritó. Bueno, no volvería a oír, oler o saborear nada más, así que mala suerte. Muy bien, anunció Sarah antes de prepararse mentalmente para lo que vendría después. Stukov, prepárate. Si esta abominación intenta algo estúpido, quiero que licúes su cerebro. El exoficial de Wed se rió entre dientes ante esas palabras. Será un placer. Ella le asintió con la cabeza y volvió la cabeza hacia el híbrido. Luego cerró los ojos y comenzó a sondear su mente. Sarah no se molestó en tener cuidado, se sumergió de cabeza y se sumergió profundamente en el subconsciente de la criatura. Escucha y obedece. Podía oír la voz furiosa del oscuro. Conozca que usted es la herramienta de mi voluntad. Lucharás a mis enemigos en mi nombre, los aplastarás si te digo, morirás si yo lo exijo. Por un momento pensó que se refería a ella, pero luego estas líneas comenzaron a repetirse una y otra vez. Luego se dio cuenta de que esto era parte de la huella mental que Amon había colocado dentro de la mente de estas criaturas. No es de extrañar que siempre estuvieran tan enojados y enojados, escuchar nada más que la misma voz dentro de sus cabezas una y otra vez la volvería loca a ella también. Al menos la supermente había usado diferentes líneas de vez en cuando. Sin embargo, ella no estaba aquí para eso. No fue exactamente un recorrido turístico, más como agarrar y correr. El híbrido se estaba muriendo, eso suele suceder si se corta un cerebro en pedazos, por lo que tuvo que agarrar cualquier cosa que le pareciera de algún interés y valor. Vio lugares donde se escondían otros híbridos, pero no le interesó. Vio los rostros de los terranos y los protos que estaban ayudando a Amon, con la esperanza de convertirse en sus mascotas favoritas cuando la guerra había terminado. Pequeños traidores repugnantes, pero sin importancia en este momento. Y luego, vio un lugar en el espacio. Solo que no estaba en el espacio, sino entre el espacio y el vacío. Era Xelnaga y era enorme. ¿Fue una estación espacial? ¿O un templo flotante? Ella no lo sabía, pero cuando la imagen se grabó en su mente, escuchó la voz de Amon de nuevo. Nadie entrará en este lugar. Sus ojos se abrieron de golpe y estaba de vuelta dentro de la cámara de evolución. El híbrido seguía gritando y agitándose, pero su destino ya estaba sellado. Una de las alas de su hoja se levantó y la clavó profundamente en el cerebro abierto, matando a la criatura para siempre. Mientras arrancaba el ala de la cabeza del híbrido, la materia gris destruida voló por el aire. Pero esta vez nada de eso aterrizó en su rostro. O dentro de su boca. Supongo que has encontrado algo dentro de la mente de esa criatura. Stukov adivinó correctamente. Sin embargo, Sarah ya estaba planeando con anticipación. Sabía dónde encontrar ese lugar. Lidia con este lío. Le ordenó a Abatur, quien sacó sus garras del cráneo ahora arruinado. No le importaba si él decidía jugar un poco más con eso, tal vez encontraría algo interesante, aunque tenía sus dudas al respecto. Al salir de la cámara de evolución, envió un mensaje mental a Isa, diciéndole que preparara a sus tropas para la guerra. Cuando llegó a su grupo de nervios, Sagara e Isa ya estaban presentes. Por lo general, la poderosa Broadmotor permanecía a su lado, estudiando cada movimiento y cada acción que realizaba la Reina de Espadas. Sagara había cambiado durante esos últimos meses. Se había vuelto mucho más tranquila, más controlada. Bueno, esa no era exactamente la forma correcta de describirlo. Su ira todavía estaba allí, era un componente básico de todo su ser. Pero pudo controlarlo y lo usó solo cuando realmente lo necesitaba. Cuando se enfrentaba a una nueva situación, ya no se lanzaba a la batalla de cabeza a menos que decidiera hacerlo. A estas alturas, ella era la líder militar más competente de la reina. Bueno, aparte de la propia reina. Incluso había superado a Stukov, aunque Sarah todavía tenía la sensación de que el infestado terrestre no se tomaba su trabajo en serio. Tanto Sagara como Isa volvieron la cabeza hacia Sarah cuando ella entró en el grupo de nervios e inclinaron la cabeza para mostrar su respeto. Mi reina, comenzó Isa. He transmitido sus órdenes a las otras madres de cría. Sus crías llegarán aquí en un ciclo. Gracias, Isa. Sarah pudo sentir la felicidad de Isa cuando escuchó un simple agradecimiento de su reina. Su consejero de mayor confianza era un ser único, al igual que Abatur. Pero mientras Abatur había sido creada por la supermente por una estricta razón técnica, para mejorar el enjambre, la Reina de Espadas había creado a Isa para ayudarla a lidiar con los problemas y operaciones cotidianos.
Isa había sido una vez un ser humano, pero esos recuerdos ya no estaban disponibles para ella. Su vida como humana no le interesaba a Isa, todo lo que le importaba era servir a su reina. En cierto modo, su relación era como la de una madre y una hija. Aunque de una manera bastante extraña. Sarah incluso tenía dudas de que Isa serviría a las órdenes de otra persona así. Para un Serg, su devoción hacia un solo individuo era muy inusual, pero ella era la propia creación de Sarah. Y por eso, ella era especial para ella. En cierto modo, Isa representaba un enfoque más inocente de lo que significaba ser Serg. Sarah no recordaba mucho de su tiempo como la antigua reina de espadas, a pesar de que había restaurado parte de sus recuerdos gracias a Isa, pero era reconfortante saber que había al menos un ser entre el enjambre en el que podía confiar completamente y compartir incluso sus pensamientos más privados con. Debido a su relación especial, Isa siempre supo cuando Sarah estaba cavilando sobre algo. Sin embargo, esta conexión funcionó en ambos sentidos. Cuando Sarah sintió una sensación de inquietud emitida por su consejero, miró al oscuro Serg. Siento tu ansiedad, Isa. ¿Qué es? Ella quiere saber. Por favor, perdóname, mi reina, dijo Isa mientras bajaba la mirada. Siento la fuerza de nuestros enemigos, y temo que su fuerza pueda ser rival para la tuya, mi reina. Una sonrisa apareció en el rostro de Sarah. Isa, ¿estás preocupado por mí? Dijo con un tono divertido en su voz. Su consejero no se atrevió a mirarla a los ojos. Nunca cuestionaría tu fuerza, mi reina. Prometiste volver con nosotros y cumpliste tu palabra. Por alguna extraña razón, Sarah sintió que Isa en realidad quería decir yo en lugar de nosotros, pero no se molestó en preguntar. Sabía que Isa la adoraba. Como se dijo, su relación era más una madre e hija que una reina y una sirvienta. Recordó el miedo en la voz de Isa justo antes de la batalla final en Augustgrad. Una vez que tengas tu venganza, ¿nos dejarás de nuevo? Le había preguntado a Sarah en ese entonces, su voz llena de miedo. Fue entonces cuando Sarah finalmente se dio cuenta de que los Serg no eran solo herramientas para sus propias ambiciones. De todos modos, no todos. No, algunas de estas criaturas eran mucho más. Eran familia. Como ahora sentía las emociones de Isa, se movió hacia su consejero. Isa, acércate. El cuerpo grande, parecido a una serpiente, de su consejero se bajó hasta que sus caras estuvieron casi al mismo nivel. En un raro momento de afecto, Sarah decidió rozar con sus dedos el suave rostro de Isa. Ten fe en mí, Isa. Derrotaremos a Amon. Y continuarás sirviéndome como mi consejero de confianza. Como dije antes, todavía hay muchas batallas gloriosas esperándonos. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Isa. Fue suficiente para tranquilizarla. Sarah luego se dio la vuelta y miró a Sagara. Sagara, quiero que reúnas nuestras tropas. A donde vayamos, necesitaremos toda la fuerza que tenemos. Sagara inclinó la cabeza. Será como usted ordene, mi reina. Pero, ¿a dónde vamos exactamente? Ella quiere saber. Los ojos de Sarah se desviaron hacia la gran ventana orgánica. Podía ver las estrellas interminables afuera. Ulnar, dijo. Vamos a Ulnar. Cubital. El presente. Al final, Sarah no pudo cumplir su promesa. Ella no había regresado al enjambre. Y a Isa. Genial, como si los recuerdos de Jim no fueran lo suficientemente malos, ahora tenía que lidiar con esta mierda también. La batalla en Ulnar había sido muy desagradable. A su llegada, las fuerzas de Sarah habían estado bajo un constante asedio de inmediato. Las fuerzas de Amon ya habían estado presentes y habían comenzado a atacar a los Serg en el momento en que pusieron un pie en este lugar. En circunstancias normales, una lucha contra crías corruptas, Taldarim fanáticos y matones Mobius lobotomizados no era un gran problema. Pero habían estado bajo el mando de innumerables híbridos. Su número había sido una legión, por lo que Sarah no tuvo más remedio que unirse al grupo y luchar contra ellos con todas las fuerzas disponibles. La batalla se había prolongado durante días sin que ninguno de los bandos ganara ventaja. Pero a pesar de que Sarah poseía números superiores, los matones de Amon simplemente se habían negado a ceder. Era como si algún poder se hubiera apoderado de ellos, haciéndolos luchar el doble de duro de lo que solía ser posible. Y después de semanas de luchar, casi había sucedido lo imposible. El enjambre había comenzado a desgastarse. La repentina aparición del jerarca Protos Artanis había cambiado el rumbo de la batalla. Verlo en Ulnar le había traído recuerdos desagradables. Ella le había causado mucho dolor a él y a su gente. Los híbridos la habían debilitado, por lo que había intentado razonar con él, le había dicho que no era su enemiga.
Pero ella no había tenido ninguna fe en sus propias palabras. Había esperado morir a manos de esos malditos híbridos o ser cortada en pedazos por las espadas sí de Artanis. Sin embargo, había decidido perdonarla. Más aún, la había salvado. Su improbable alianza les había ayudado a ambos. Nunca había creído nada sobre la estúpida profecía de Seratul, pero al ver su propia imagen en las paredes de ese viejo artefacto Xel'Naga, bueno, digamos que Seratul podría haber sido más que un viejo pedo senil. Recordó cómo Artanis había leído las inscripciones casi sin problemas. Para ella, había sido un galimatías. Pero había entendido prácticamente todo lo que decía. Respondiendo a su pregunta de cómo podía hacerlo, solo había respondido que cada imagen tenía su propio significado. Realmente no le había creído en ese entonces, pero sus resultados habían sido sólidos y sólidos. Sin embargo, incluso entonces solo habían arañado la superficie. Había mucho más en este lugar. No tenía que ser. Al final, regresó a Ulnar para buscar un maldito manual de usuario. Master of the Universe for Dummies, si quieres. Apuesto a que a Jim le habría encantado este giro de los acontecimientos. Extraño. ¿De dónde había venido ese pensamiento? ¿Y por qué no pudo mantener esos pensamientos alejados? Era como si no importara lo que intentara hacer, volvían a ella. Pero ya no podía permitirse el lujo de vivir en el pasado. Había cortado todos los lazos con su pasado mortal en el momento en que aceptó la esencia del último Xel'Naga. No, eso no es cierto. Había tomado esta decisión mucho antes de eso, cuando decidió convertirse en la líder suprema del enjambre Zerg una vez más. Cuando liberó a Jim de los moros, su expresión de asombro al ver su nueva apariencia había hecho que su corazón casi se partiera. Él había sido el único que alguna vez había creído en ella. Sin embargo, ella había retribuido su amor y bondad con dolor y desesperación. Esos sentimientos, eran molestos. No, no solo molesta, la estaban distrayendo. Le impedían concentrarse en lo que estaba justo frente a ella. Sin embargo, no tenía idea de cómo deshacerse de ellos. Había dejado a Jim para siempre. Era imposible volver a él. ¿Y por qué motivo? Ella le había infligido tanto dolor, ¿cómo podía siquiera mirar a los ojos mientras había una pequeña parte de su humanidad dentro de ella? Sarah Kerrigan ya no existía, ahora tenía que aprender a aceptar eso y seguir adelante, para convertirse en la entidad que esta galaxia necesitaba. Somos un gran equipo, lo sabes, ¿verdad? No, Jim. Déjalo descansar, por favor. Sus frustraciones alcanzaron nuevas alturas. ¿Realmente había sido solo arrepentimiento? ¿Era posiblemente culpa? Sí, se sintió culpable. Cuando se convirtió de nuevo en la reina de espadas, había creído que el único hombre al que había amado estaba muerto. Se había dicho a sí misma que no quedaba nadie a quien cuidar. Pero una vez que regresó al enjambre, conoció a sus asesores de confianza y formó nuevos aliados. Al igual que Jim no dejó de molestarla dentro de su mente, Isa le recordó los buenos momentos que había experimentado mientras era Zerg. Oh, no había sido tan horrible como todos creían. Sarah Kerrigan había cometido muchas atrocidades en su vida, incluso antes de convertirse en la infame reina de espadas. Su largo e impresionante historial de asesinatos como fantasma confederado era prueba de ello. Sin embargo, pensar en amigos y aliados le parecía tan inútil. No solo Jim o Isa, sino también otros. Bueno, aparte de Sagara y el ex magistrado de Mar Sara, no podía pensar en nadie en este momento, pero aún así. ¿A quién estaba engañando? Ella no tenía amigos. En primer lugar, nunca había tenido amigos. Quizás por eso su relación con Jim, Isa y Sagara había sido tan importante para ella. Al final, habían sido los únicos que se habían quedado a su lado sin intentar matarla. Bueno, eso no contaba para Sagara, ciertamente había intentado matarla. Pero lo habían resuelto bastante rápido. Flotar por los interminables pasillos de Ulnar la hacía sentir incómoda. Su cuerpo dorado y las alas de fuego iluminaron el camino que tenía delante. De vez en cuando se detenía en una inscripción y la estudiaba con ojos penetrantes. De repente, esos símbolos tuvieron sentido para ella. La mayoría de ellos de todos modos. Pero no le gustó lo que vio. Sobre todo porque eran cosas inútiles que a nadie le importaban. Como que Ubanar una vez animó a alguien llamado Enria porque él o ella tenía un hermano tan agradable. De acuerdo, eso no tenía ningún sentido. Al parecer, leer Xel'Naga no fue tan fácil después de todo. Aún así, la mayoría de las cosas que estaban inscritas en las paredes eran bastante sencillas. Se trataba de la filosofía que los Xel'Naga seguían, bueno, habían seguido.
Lo suficientemente interesante parecía que Xel'Naga no era el nombre de la especie, era una palabra para describir su esencia. Al menos eso es lo que pensó Sara. Había partes que todavía no entendía. Algo sobre un viaje hacia la iluminación que cada Xel'Naga tenía que hacer por sí mismo. Y más, mucho más. En cuanto a las cosas que sí entendía, bueno, no era lo que esperaba. Los Xel'Naga no eran dioses, nunca lo habían sido. Lo más importante es que no se habían considerado dioses. Ellos también podrían morir, como lo demostró impresionantemente Amon. Sin embargo, incluso los poderosos protos eran meras bacterias en comparación con esos seres ancestrales. Con una vida útil más larga que la de la mayoría de las estrellas, habían vagado por este universo mucho más tiempo de lo que uno puede imaginar. Sin embargo, no habían sido los primeros. Fue sorprendente. Y algo impactante. Una vez más, Sara tuvo que darse cuenta de que su primera evaluación había sido incorrecta. Sí, los Xel'Naga poseían habilidades increíbles. Pero ellos también se habían elevado. El ciclo era incluso más antiguo de lo que habían sido. Precedió al universo mismo y continuaría incluso en el siguiente. Una vez que la iteración actual de Xel'Naga llegara al final de su ciclo de vida, buscarían dos especies que pudieran elevar. Buscarían la infame pureza de esencia y pureza de forma. El último Xel'Naga había encontrado estas cualidades dentro de los protos y Zerg. Una vez que llegaran al final de su vida, habrían transferido sus poderes a individuos especiales, convirtiéndolos en Xel'Naga. Bueno, en teoría de todos modos. Pero eso ya no fue posible. La esencia del último Xel'Naga ahora descansaba dentro de ella. Sin embargo, tuvo un efecto secundario interesante. Las pictografías del Xel'Naga en las paredes de Ulnar mostraban esos enormes tentáculos. Se habían parecido a Amon y Ouros. Pero ahora se habían ido. En su lugar, pudo ver figuras parecidas a humanos. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, y un halo de fuego a su alrededor. Entonces Ulnar había cambiado las inscripciones en la pared para mostrar que la había aceptado como su nueva maestra. Aún así, hubo una cosa que la sorprendió. En lugar de un solo ser, había muchos. Pero ella fue la última de su especie. ¿O no era ella? Se detuvo y flotó en medio de un pasillo sin rostro. Mientras miraba sus propias manos brillantes, se sintió aún más confundida que antes. No, tenía que ser un error. Tanto Amon como Ouros habían sido los últimos de su especie. Pero, ¿y si hubiera una forma de crear más Xel'Naga? Tanto por saber todas las respuestas. Incluso el poderoso Xel'Naga no pudo decirle lo que realmente quería saber. Eso hizo que Sara se enojara. Había esperado más, una aclaración final. Necesitaba saberlo para poder finalmente seguir adelante, dejar atrás el resto de su humanidad persistente. Sin embargo, todo lo que vio frente a ella fue una puerta enorme. Ella parpadeó. Eso no era una metáfora. En un momento había estudiado las inscripciones en una pared que le contaban secretos alucinantes o tonterías. Al momento siguiente, se dio la vuelta, solo para pararse frente a una enorme puerta cuyas puertas habían sido selladas. Era lo suficientemente grande como para permitir que incluso una docena de ultraliscos pasaran fácilmente y se sintió intrigada de inmediato. Hasta ahora, había sentido todo dentro de Ulnar. Podía ver los pasillos y las habitaciones gigantes dentro de su mente. Pero esta cosa era diferente. Se sentía como el vacío. ¿Fue otro camino hacia el otro lado? Tenía sus dudas, pero no podía decir por qué. Todo lo que sabía era que quería saber qué había al otro lado. No podía quedarse aquí para siempre. Tenía que seguir adelante. Había tanto por delante de ella. Extendió la mano y pudo sentir algo frío cuando su dedo tocó las pesadas puertas de la puerta. Trató de empujar, pero no se movió. Ni su fuerza física ni sus poderes mentales podían mover las puertas ni un ápice. Permaneció cerrado, negándole la entrada. ¿Cómo es esto posible? Se preguntó a sí misma y la voz dentro de su cabeza resonó en el pasillo detrás de ella. Estaba profundamente perdida en pensamientos y realmente no prestó atención a lo que la rodeaba. ¿Por qué debería hacerlo? No había ninguna razón para eso. Ella era inmortal, se había aventurado más allá de los límites de su propia existencia. Y con Amon fuera, no había nada que pudiera dañarla. Y fue entonces cuando sintió esa presencia. Se dio la vuelta y enfocó sus ojos en un lugar en las sombras. ¿Quién eres tú? Sara exigió saber y su voz resonó por los pasillos vacíos de Ulnar. Podía sentirlo, había alguien cerca. Una presencia, una que se sentía extrañamente familiar. Sé que estás ahí. Sal y muéstrate.
Fuera lo que se escondía en las sombras, tenía que ser algo inmensamente poderoso. Solo algo verdaderamente poderoso podía esconderse de sus sentidos. Muy bien, hazlo a tu manera. Pero no digas que no te lo advertí. Sarah explicó y reunió sus poderes. Quienquiera que fuera, fuera lo que fuese, había logrado eludir sus sentidos. Por tanto, era peligroso. Ella simplemente lo purgaría y luego. Eso, una suave voz femenina le habló de repente. No será necesario. Por un segundo Sarah pensó que se estaba escuchando a sí misma. Había escuchado su voz muchas veces en la cabeza de los demás, por lo que sabía cómo sonaba su voz. Pero ni siquiera Sarah podía estar en dos lugares a la vez. La voz casi sonaba como la suya, pero había algo extraño en ella. Algo extrañamente familiar. Pero lo más importante, sonaba humano. ¿Quién eres tú? Sarah exigió saber una vez más. Fue su última advertencia. Alguien que se preocupa profundamente por ti. La voz explicó. Sarah podía ver los contornos de una figura de pie en las sombras, pero incluso entonces ésta seguía eludiendo sus sentidos. Fuera lo que fuera, era extremadamente astuto o inmensamente poderoso. ¿Qué quieres? Sarah no estaba de humor para juegos mentales. Si esta cosa la mirara de una manera divertida, entonces purgaría a esta criatura de inmediato. Quería verte, con mis propios ojos. Puede que no lo creas, pero significas mucho para mí. Para nosotros. ¿Nosotros? Sarah gruñó. ¿Quiénes somos nosotros? Y luego la figura salió a la luz. De hecho, era una mujer, una joven. Por un segundo, Sarah pensó que estaba viendo una versión más joven de su yo humano, pero luego se dio cuenta de que había algunas diferencias. Aún así, esta mujer era. ¿Quién eres tú? Sarah susurró y luego una cálida sonrisa apareció en el rostro de la joven. Todo a su debido tiempo. Lo que necesitas saber ahora es que no estás solo. Por favor, recuerda eso. Y por favor, no te rindas, no importa lo difícil que pueda ser. Todo saldrá bien al final. ¿Quién crees que tú? Pero antes de que Sarah pudiera terminar esa oración, fue envuelta por un destello de luz brillante. Por un momento, Sarah pensó que la puerta detrás de ella finalmente se había abierto. Cerró los ojos cuando la luz a su alrededor se volvió demasiado brillante incluso para que ella la pudiera manejar. Cuando la luz se desvaneció, volvió a abrir los ojos. Todavía había chispas parpadeando en su visión, lo cual era extraño. Había visto estrellas de cerca antes, ahora se sentía como si hubiera recibido un flashbang en la cara. Se estremeció cuando el aire frío tocó su piel, a pesar de que todavía llevaba su traje de fantasma y... Espera, traje fantasma. Ella miró sus propios brazos en estado de shock. La brillante superficie de su cuerpo divino había desaparecido. Ya no producía su propia luz. Su cuerpo, era humano de nuevo. ¿Qué es esto? Dijo en total conmoción e incredulidad. De repente sintió que su mente estaba implosionando. Todos sus pensamientos y visiones se vieron obligados a regresar a un cráneo hecho de carne y hueso. ¡Huele! Gritó de dolor mientras sus manos agarraban su propia cabeza y se tambaleaba hacia atrás. El miedo y la confusión se apoderaron de ella, algo que había pensado haber dejado atrás. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Repitió en confusión y negación. ¿Quieres saber qué es esto, oh miserable criatura? Preguntó una nueva voz detrás de ella. Sarah volvió la cabeza hacia la derecha. Algo emergió de la sombra junto a la puerta. Por un momento tuvo miedo, pensando que un híbrido la había esperado en la oscuridad, listo para derribarla. Pero no era un híbrido. Era mucho más pequeño. Sin embargo, incluso entonces, la enorme figura era mucho más grande de lo que era ahora. No, jadeó. Estás muerto. Susurró al reconocer la figura voluminosa cuyos ojos azules ardían con fría rabia. De hecho. Y tengo que agradecerte por eso. El guerrero Protoss encendió su espada así. El color generalmente azul de la hoja se había convertido en un blanco brillante. Recordó que algunos Protoss podían canalizar emociones adicionales en sus armas, haciéndolas arder aún más. Podía sentir su ira, como su justa furia manaba de cada parte de su cuerpo. Él estaba muerto. Ella lo había matado. Sin embargo, cada parte de su mente le decía que él era el verdadero negocio. He esperado mucho tiempo por este momento, oh miserable reina de los Zerg. Anunció el guerrero Protoss antes de levantar el brazo para clavar su espada a través de su corazón una vez más mortal. Cuando Fénix hundió su espada en el cuerpo de Sarah, sus palabras rugieron por los pasillos de Ulnar y más allá. Voy a reclamar tu vida ahora, criatura. Tu vida, para Ayur.